voy a hablar de hongos. Lo primero que quiero decirles es que el tema me encanta. Entonces voy a hablar con muchísimo gusto de lo que voy a hablar. Y quiero también, o sea, esta conferencia... Ah, no, esto no era aquí. Esta conferencia, como saben, se enmarca dentro del programa de promoción de la cultura científica y tecnológica. Creo que es la última de este año. Quiero agradecer a algunos de los presentes que han participado muy activamente en muchas o varias conferencias y, en todo caso, animarles para que sigan el año que viene. Los hongos, bueno, el título, como ven, es Ni plantas ni animales, que, como bien ha explicado el profesor Sanz, es lo que hoy, luego veremos un poquito más, tenemos que aceptar, porque es un hecho científicamente probado. Los hongos, por empezar de alguna manera, son desde luego organismos muy variados, donde además de las setas, que es lo que suele ser lo más conocido, están las levaduras y mohos y otras formas unicelulares. También sabemos de ellos que son parásitos, que son patógenos. Recuérdense que la neumonía atípica de los pacientes inmunodeprimidos resultó ser un hongo y no una bacteria como se creyó en principio y se le atacó mal. También hay parásitos de las plantas como la grafiosis, que son provocados por hongos. Hongos también hay muchos que son simbiontes con líquenes, con micorrizas y con insectos. También se suele saber que son venenosos. Y casi relacionado con eso, que producen antibióticos, producen productos naturales con unos efectos en la salud, digamos, en la industria farmacéutica y en la sanidad muy importantes: antibióticos, inmunodepresores, antimitóticos y psicotrópicos. Son imprescindibles en las fermentaciones, también he sabido, y también es muy conocido que son descomponedores de lo que les pongamos debajo, desde basuras hasta maderas, hasta incluso elementos contaminantes increíbles, y son, por tanto, fundamentales en el ciclo del carbono y para la vida de la Tierra. ¿Por qué les he puesto ahí algunas cosas en rojo? Porque hice una encuesta antes, cuando estaba preparando esta charla, y resultó que esas eran los términos que, cuando se decía hongo, resultaban los más conocidos: setas, mohos, parásitos, veneno, antibióticos. Cuando eso se hacía entre colegas más próximos o personas, digamos, más naturalistas o más cerca de ese mundo, ya entraban levaduras, simbiontes, fermentaciones, claro, y descomponedores. Bueno, sea como fuere, también, créanme, todo lo demás es verdad. También tienen que ver con muchas otras cosas. Lo que sí que es verdad es que los hongos son raros. Son muy raros para el esquema que uno tiene de un ser vivo, porque suele tener el ser vivo focalizado en animales y vegetales, que es lo más corriente. Y ellos son distintos. Son tan variados como aquí se puede mostrar, y muchísimo más, porque no me he entretenido de los unicelulares, nada más que poner aquí una foto de levadura, pero, bueno, setas, bueno, todos estos que viven sobre los insectos, que son un mundo, el mundo de los entomostorales, que es un mundo complejísimo y muy diverso, yescas, líquenes, mohos, rollas, en fin, muy, muy diverso. El mundo de los hongos se empieza a interpretar como un mundo particular, como un mundo distinto de otras cosas, ya en épocas bastante clásicas. Y
¿Por qué pongo esto en italiano? No porque yo sea tan culto como algunos amigos que tengo por aquí, no, sino porque en Wikipedia solo sale este colega en italiano, en la Wikipedia en versión italiana. Yo creo que este es uno de los primeros grandes micólogos. Observa las esporas con un sistema de lentes que él se fabrica y relaciona las esporas con la reproducción, que en esa época no está mal. Era un científico que además hizo una obra muy importante con todo esto, que pudo sistematizar. Luego Persson. Persson es un sudafricano, medio holandés, medio alemán, y él dice que lo que le gustó fue ser parisino. Trabajó en Sudáfrica menos, se vino muy joven, pero en Alemania, en Holanda, en París. Fue un gran micólogo sistemático y ya adopta los principios, los marcos linneanos. Luego, este es el gran micólogo sueco, es un gran científico, hace una obra descriptiva ingente y describe muchísimos, varios cientos de hongos. Y luego, Anton de Bari, que para mí yo le tengo una especial debilidad, porque además de las esporas y la microscopía, este hombre intuye los ciclos de los hongos y los describe bastante bien. Y luego hay otros muchos padres o reclamados por padres. Observen que no hay ninguno británico, cosa rara. Tiene su explicación, no sé si una mala intuición que yo tengo. ¿Y las madres? ¿Dónde estarán las madres? Por aquí viene la mala intuición que tengo. Aquí hay una madre que no lo fue, Beatrix Potter. Le suena a lo mejor a Harry Potter, que algo tendría que ver, pero sobre todo a la obra que la hizo famosa. Luego vemos. Esta señora se la admitió como una excelente ilustradora, miren qué belleza, pero con una precisión científica muy grande, pero además esta obra tiene obra microscópica muy interesante sobre hongos, sobre líquenes, y digamos que debía ser un poco respondona, o bastante respondona, porque en el Kew no le dieron acogida ni siquiera siendo una gran ilustradora en los Kew Gardens. Y quiso presentar su primera obra en la Linnean Society, la joya de la corona en ciencia victoriana, y consiguió que le presentaran su trabajo. Como era mujer no podía presentarse, y lo presentó un colega, George Massé, y hicieron con ella una cosa bastante cruel, que significaba considerarla como una aficionada con poco crédito, etc., y acabaron con su moral. Luego le dedicaron en 1997 la Linnean Society un homenaje de desagravio, pero ya no tenía arreglo, porque era una mujer tan valiosa que fue la autora del cuento de Peter Rabbit, que hoy en día sigue ganando dinero. Se hizo riquísima, porque ella misma patentó al famoso conejito a principios del siglo XX, y todo lo que se vendía con la imagen del conejito lo cobraba Beatrix Potter, una personalidad para mi gusto espectacular. Pero no fue científica. Sin embargo, esta es la madre que tuvimos, pero que no pudo ser. Pero observen aquí, esto es en la Universidad de Utrecht, y aquí esto es una señora, que no se ve bien, pero se las pondré más de cerca. Es Johanna Westervik, que nadie conoce, o casi nadie conoce. Dirigió uno de los primeros institutos de micología del mundo, que hoy es posiblemente también uno de los más importantes del mundo, que es el CBS de Utrecht, un instituto holandés de muchísimo
impacto. La Real Academia de Holanda y el Instituto, el CBS, le dedican un homenaje el año pasado a Johanna Westervik, y el centro, el CBS, se llama hoy CBS Westervik. Lo hago en homenaje a ella porque ella además fue una militante extraordinaria de el empoderamiento de las mujeres científicas, y así se declaraba. Dirigió muchísimas tesis y cuidaba, en aquella época, cuidaba que hubiera mujeres también trabajando en ciencia en su entorno. Bien, ahí está lo que yo creo que es un buen elenco histórico. Los hongos, como bien se decía antes, los hongos, si esto es un árbol de la vida, los hongos están situados entre los que se llaman opisthocontos. Estos serían los grandes equivalentes a los reinos actualmente. Aquí, como se puede ver, están las plantas, aquí están los opisthocontos, es decir, hongos y metazoos. Eso hace que los caracteres, como ustedes pueden ver, los caracteres morfológicos evidentes no se traducen si uno ve el árbol evolutivo. Es decir, que los caracteres morfológicos, que son muy, muy importantes para detalles evolutivos profundos, hay que observarlos con muchísimo mayor cuidado y, desde luego, no siempre corresponden a las líneas evolutivas. ¿Qué es la diferencia básica de los hongos con las plantas y con los animales? Pues la diferencia básica es que los hongos, ya ven que aquí hay dos células que se ponen muy duras, rígidas, de paredes, que son los hongos y las plantas, es porque tienen pared celular, en tanto que la célula animal es un poquito fofa, porque no tiene pared celular. Las paredes celulares de los hongos son muy distintas de las plantas, porque tienen otros productos, luego los vemos. Además, los hongos tienen unas mitocondrias peculiares, muy distintas de las de los otros dos grupos. Estas son mitocondrias con unas crestas muy planas, pero que tienen también túbulos, y además de eso, tienen un aparato vacuolar que se llama un vacuoma, que es flexible, diverso, pero muy, muy distinto de lo que vemos en ningún otro grupo. En relación con el núcleo, observen aquí, la membrana nuclear es una membrana extraordinariamente tenue. Esa membrana establece muchos contactos con el protoplasma y conserva en su interior siempre un nucleolo muy grande y muy organizado. Por lo general, el núcleo, cuando está en proceso de división, es muy pequeño. Los cromosomas son también muy pequeños y, desde luego, el núcleo es una cosa muy notable, es siempre haploide, excepto en una célula, que es la célula cigótica. Los hongos son haploides y son el único gran grupo haploide. Es decir, que la dotación cromosómica de su núcleo es simple. Todos los demás tenemos doble dotación cromosómica. Los hongos tienen una dotación cromosómica simple. Y esto es un poco un esquema un poco naif para que veamos qué parentescos tienen los hongos entre sí. Los Basidiomycota, digamos que Basidiomycota y Ascomycota son lo que se suelen llamar hongos superiores. Aquí las setas, las rollas, los tizones o las yescas, y todos, otros muchos. Los Ascomycotas son el grupo más grande, el más diversificado, el más complejo y el que contiene a lo más raro que existe, que son los Sordariomycotas, que es donde están los hongos que establecen las relaciones más extrañas con otros organismos. Pero además, estos que quizás les sean más familiares, los Penicillium, Aspergillum, las levaduras, los líquenes y las pesisas.
Bien, este es el grupo, digamos, de los llamados hongos superiores. Parientes de ellos son las micorrizas estructuradas, es decir, los hongos que viven en las raíces de las plantas, y también parientes de todo lo demás es los mucoromicotas, es decir, los mohos, los descomponedores por antonomasia. Se cifra en el reloj molecular que esto diversifica hace cerca de 500 millones de años. Cuando se cifra que aparecen las costas, por decirlo de una manera discreta, y que Pepe no me diga precisemos, por decirlo de una manera discreta, las costas aparecen en el planeta Tierra, las tierras emergidas digamos, en dimensiones muy apreciables, hace aproximadamente 500 a 450 millones de años. En ese momento, las primeras plantas terrestres que ahí se sitúan son briófitos y relacionados, algunos helechos, pteridófitos, pero básicamente los primeros briófitos. Para que estos seres se instalen, tiene que haber algo que produzca suelo, y suelo orgánico. Y se requiere también, porque estas plantas son muy torponas todavía, hace falta que les ayuden a captar lo que el suelo tiene, porque ellas solo saben hacer fotosíntesis, pero con la fotosíntesis sola no se desarrolla la complejidad estructural que tienen que alcanzar. Ahí es que hace falta algo más, hace falta captadores de nutrientes, como son modernamente las micorrizas, pero antes algo similar a las micorrizas. Por tanto, parece que esta hipótesis que aparece ahí como hipótesis muy plausible es que hubiera hongos para que esto pudiera ser así. Y miren por dónde un trabajo muy reciente recoge la interpretación de este fósil, que es un fósil de hace 445 millones de años, de un hongo que se llama Tortotubus protuberans, y que es un hongo de los que llamábamos muy evolucionados. Ese hongo muy evolucionado, si aparece ese hongo muy evolucionado hace casi 500 millones de años, 445 millones de años, es que tuvo que haber aparecido mucho antes los hongos, muchísimo antes. Cualquier reloj molecular que se aplique dice que mucho, mucho antes. Tanto como para que los hongos pudieran ser el primer poblador de la tierra seca. Y esto lo dice un chico que ahora lo acaba de captar otra universidad británica que hizo su tesis, y ya lo ponen, que cuando descubre esto, este joven estaba en Cambridge. Sale en todas las portadas, pero quien le ofreció ahora mismo un puesto de profesor el año pasado fue la Universidad de Durham. Pues para dejar ya el tema paleontológico, porque además no sé mucho más, seguimos con las particularidades que vamos a destacar de los hongos, y vamos a decir que este ex profesor de la Universidad Complutense, bueno, como se ve es inglés, da esta cifra para estimar los millones de especies de hongos que hay. Es una cifra que ha tenido mucho éxito. Él mismo dice que es un poco pesimista, pero con la metodología disponible, ¿vale?, se acepta y tiene muchísimo consenso. Por tanto, hemos de admitir que hay unos 1,5 millones de especies de hongos, de los cuales solo se conocen un 10%, aproximadamente. Y ahora vamos con destacar algunas originalidades de los hongos. Estas son las que a mí se me han ocurrido. No se las relato porque las voy a ir describiendo poco a poco, pero vamos a empezar por una biología celular
singular, ya hemos dicho algo. Pero de cualquier manera, la célula de los hongos es una célula de una eficiencia enorme y parece que la gracia está en dos cosas. Un aparato apical enormemente activo, unas comunicaciones intercelulares que dejan paso incluso a los núcleos, pero que al mismo tiempo se pueden cerrar cuando hace falta, y luego unas posibilidades de que los productos salgan de la membrana hacia afuera, que hace que se creen unas tensiones muy fuertes, unas tensiones osmóticas tales que el crecimiento del hongo es extraordinariamente eficiente. Ahora veremos dónde y cómo. Muy singular también de los hongos es la pared celular, que es una pared que tiene componentes que tienen, por ejemplo, los caparazones, los exoesqueletos de los insectos, pero que tiene también fabrica algunos productos que luego los comparte con células animales. Las mitocondrias, antes ya las describí, quizá me precipité, y quiero destacar que hay toda una serie de productos que son productos que luego tienen repercusión en industrial, en medicina, etc. Los núcleos, recuerdo, son haploides y las vesículas son muy... El aparato, el ápice de crecimiento tiene vesículas muy activas. Hay otra característica de los hongos que no podemos olvidar, que es que por justo tener esas células tan peculiares, hay una frecuencia enorme de anastomosis intercelular, incluso entre células vegetativas, lo cual no se produce en otros grupos biológicos. Es decir, es como si nosotros pasáramos por al lado de alguien, le tocáramos por el brazo y nos quedáramos pegados. Claro, eso no pasa nada más que en los hongos. Es una característica, la de la anastomosis de estas dimensiones, que no hay en ningún otro grupo. Claro, ¿eso a qué lleva inmediatamente? A que el concepto de individuo en los hongos está parcialmente difuminado. Es decir que un hongo es un individuo es un poquito arriesgado, porque no tiene por qué serlo, puede ser varios, porque antes se haya cruzado con el otro que pasaba por al lado. Es decir, son como mínimo muy originales. También tienen una alimentación singular. Lo corriente en alguien que se alimenta es que coma por algún lado y que luego llegue a algún sitio donde lo que ha comido se digiera, se parta en trocitos asimilables y ya está, ha comido. Esto es lo que pasa en nuestros intestinos y luego a través de la sangre se alimenta este ser. Pero los hongos no. Los hongos tienen digestión externa, por llamarlo de alguna forma. Es decir, la hifa, la célula alargada del hongo, vierte enzimas al exterior, esas enzimas descomponen las moléculas orgánicas que tengan cerca y luego lo descompone en trocitos pequeños que ella misma es capaz de absorber. Por tanto, la digestión la hace por fuera. Aquí hay consecuencias inmediatas, que es que todo lo que pesque cerca, si es orgánico, lo destruye, pero lo digiere a su manera. Y eso es así, y esto es acorde con la biología celular que antes les mostraba. Una de las piezas que mejor digiere, uno de los alimentos que más le gustan a la mayoría de los hongos, son las ligninas y las celulosas. La celulosa, por eso son los grandes descomponedores básicamente de vegetales, de mucho más, pero también de los vegetales, porque no hay nadie que sepa destruir la celulosa excepto los hongos, ni nadie que destruya las ligninas excepto los hongos.
Así es que por eso son los grandes descomponedores de la naturaleza. ¿Pero por qué? Además de por eso, por un desarrollo estructural muy, muy singular. Desarrollo estructural que, bueno, no todos los hongos tienen el mismo patrón de crecimiento, porque hay, por supuesto, unicelulares, pero mayoritariamente la estructura filamentosa, que es la que ha tenido mayor éxito evolutivo en los hongos, tienen una estructura de este tipo. Es decir, una célula se divide, se ramifica, se divide en casi un plano, y podríamos decir que hasta el infinito, porque si se muere la de atrás, puede seguir la de adelante. Por eso se extienden de esa manera que se extienden tan espectacular. Vean que las plantas hacen una cosa totalmente distinta, también crecen mucho y hacia afuera buscando la luz, solo esto queda subterráneo. El desarrollo embrional es un desarrollo para buscar la luz, es decir, triunfa por esa razón, porque se acopla muy bien y compite mejor que nadie. Pero los animales tienen el otro patrón, que es un patrón extremadamente diferente, donde el embrión, aquí también hay embrión, pero este embrión crece solo para arriba. Este embrión, sin embargo, es un embrión que se autolimita en crecimiento, crea el tracto digestivo muy pronto, y entonces digamos que queda condicionado el organismo a esa estructura que y su crecimiento, a esa estructura que se desarrolla desde las primeras semanas de vida del organismo. Y esto, mientras tanto, todo lo contrario. Así es que esta estructura le da a los hongos una máxima superficie de contacto con el medio exterior, como puede verse. Al contrario, aquí hay una gran superficie hacia la búsqueda de la luz, pero vean qué cantidad de células hay por dentro que contactan unas con otras, luego estas no contactan con el exterior. Y por supuesto los animales es el mínimo contacto con el exterior. Por tanto, volviendo a los hongos, el máximo de contacto con el exterior hace que podamos de ahí deducir sus capacidades. Esta es bien conocido, pero sepan que estos cuerpos fructíferos de estos agaricus son solo los cuerpos fructíferos, porque el micelio que está debajo tiene una misma superficie filamentosa. También el propio cuerpo fructífero tiene una superficie filamentosa muy parecida a esto, como pueden ver en este esquema. Pero lo importante para la superficie de contacto, para la gran superficie de contacto con el ambiente exterior, es la base del micelio, como en todos los demás. Así es que los hongos hay que sentar como primera característica de descomponedores en todas estas, como primera habilidad como descomponedores en lo que hemos explicado hasta ahora. Otra originalidad que vamos a destacar, la plasticidad morfológica. Plasticidad morfológica, ¿qué quiere decir en román paladino? Que muchos hongos que parecen iguales o muy parecidos son genéticamente muy distintos y muy poco parientes. Eso es una característica que, sin que la entendamos bien, es un hecho. Por ejemplo, todos estos son Aspergillus, de lo que llamábamos antes Aspergillus una especie, hoy hay 150 especies genéticamente muy distantes. Igualmente con estos hongos tan interesantes que son el cornezuelo del centeno. Creíamos que era uno y resulta que hay una docena de cornezuelos del centeno distintos. Cuando vemos eso, esas homoplasias, esas situaciones engañosas con los caracteres morfológicos, no sabemos a qué achacarlo.
Y bueno, algunas veces pensamos que tal vez el tamaño del genoma pudiera querer decir algo. Bueno, es mucho decir, pero bueno, el tamaño del genoma de los hongos es extraordinariamente pequeño. Eso sí, compáresele con lo que se le compare. Es un genoma muy, muy pequeño. Luego vemos el número de genes. Bueno, el número de genes es también muy pequeño. Estos otros que estábamos viendo antes y aquí, que también eran muy pequeños, eran procariotas. Igual que aquí, estos que vemos aquí no son eucariotas, son procariotas, por tanto no sirven para comparar. Estos otros tienen todos muchos más genes. Cierto que con un genoma tan pequeño es lógico que tengan muchísimos menos genes. Sin embargo, en relación con los cromosomas, estos son los hongos, en relación con los cromosomas, el número de cromosomas bueno, como conocemos todavía muy pocos, es un poco arriesgado decir que el número de cromosomas sea muy grande. Parece que lo que sí que es muy variable, un número de cromosomas muy variable. Desde luego los cromosomas son pequeñísimos. Siguiente singularidad son los ciclos biológicos o ciclos de vida, en fin, hay maneras de llamarlo. Aquí tenemos un ciclo biológico de un primate y se observa que el primate es un adulto, es un diploide que hace meiosis en testículos o hace meiosis en ovarios y de ahí salen células haploides. Estas células haploides, cuando se juntan, dan una célula diploide, que es el cigoto, y el cigoto, de la evolución del cigoto, el embrión primero, y luego organismos adultos. Los hongos llevan otra dinámica. Los hongos, efectivamente, de la germinación de las esporas, producen un micelio. Este micelio en algún momento junta sus núcleos en la cariogamia y cuando desarrolla en los órganos sexuales es cuando único produce una célula diploide que anda por ahí, un núcleo diploide, y ese núcleo diploide, esa es la única célula diploide que es la que hace meiosis para producir de nuevo células haploides, que son las esporas que dan origen al ciclo. Esto digamos que es el ciclo que pudiéramos comparar con este. Como ven, lo más distinto es que aquí somos haploides y aquí somos diploides. En el caso de los hongos, además, se intercalan con muchísima frecuencia, la mayor frecuencia, los ciclos asexuales de reproducción. Los ciclos asexuales de reproducción es cuando un organismo presenta ambos ciclos, decimos que es un holomorfo, pero hay organismos que no lo son, que son los pleomorfos. Se llaman pleomorfos aquellos que distancian la fase de reproducción asexual, o la separan en el tiempo y en el espacio de la fase de reproducción sexual. Y entonces en los hongos hay ciclos que son anamorfos y ciclos que son telomorfos por separado, ciclos sexuales y ciclos asexuales. ¿Por qué cuento esto y por qué lo destaco aquí? Que a lo mejor es muy técnico. Es porque, miren, casi todos los hongos conocidos o explotados son anamorfos, es decir, solo tienen reproducción sexual. Este es el ciclo de un penicillium, lo que se encontró Fleming. Fleming se encontró esto, pero el anamorfo que es el anamorfo de este hongo, pero el telomorfo de este hongo vive, miren ustedes dónde, en las paredes, por ejemplo, y algunas especies también en el suelo. Es decir,
la frecuencia de hongos anamórficos, es decir, de los que solo tienen reproducción asexual, es altísima. Miren, pues todos estos descomponedores que son mayoritariamente penicillium, todos estos penicillium que caracterizan la fermentación de los quesos y todos estos otros que se utilizan con fines en industria farmacéutica, de lo más diversa. Todos esos son anamorfos, mientras que los telomorfos andan sueltos por el suelo muy mayoritariamente, las fases sexuales. No quiero entretenerme, pero vamos a pasar ya a la siguiente característica, que son, antes era sin sexo, ahora es el sexo sin pareja. Preferencia insólita, pero es aquí. Entre los hongos hay especies heterotálicas y especies homotálicas. Se llaman heterotálicas a las que buscan pareja y se llaman homotálicas a las que no buscan pareja y son autofecundantes. ¿Eso cómo se hace? Eso ahora nos interesa mucho, de hecho dedicamos muchísimo esfuerzo a averiguar cómo se hace eso. Bueno, hoy sí se sabe, hace 4 o 5 años, ¿cuántos años, David? Como 4 o 5, que el sistema de apareamiento de los hongos es un sistema de apareamiento bastante sencillo si lo compara uno con plantas o si lo compara uno con animales, pero de cualquier manera el sexo depende de un locus, de una zona genómica que se llama MAT. Esta terminología observarán que es toda un poco, tiene que simplificarse. Hay este locus presenta 2 variantes que son 2 genes distintos, que llamamos idiomorfos porque están en el mismo locus. Entonces, estos los llamamos MAT1 y MAT2. Les decía simplificar porque es que resulta que se llaman MAT11 y MAT12. MAT1 y MAT2. El dominio funcional que da el sexo, digamos en el sentido estricto, aunque no sea muy correcto, es una parte de este gen que se llama dominio alfa y otra parte de este que se llama dominio HMG. Bien, para ser conciso, cuando un hongo tiene un mismo organismo, tiene dominio alfa, es decir, gen MAT11, y dominio HMG, gen 2, si los tiene, es autofecundante, porque tiene los 2 sexos. Y cuando eso no ocurre, es el heterotálico que tiene que buscar pareja, alguien que tenga el otro sexo. Sobre esto estamos trabajando, hay todavía muy poco trabajo hecho. David Pizarro, que anda por ahí, tiene un trabajo importante que ha sometido y que todavía veremos a ver si consigue convencer. La última característica que quiero destacar es el éxito evolutivo que tienen los hongos en las relaciones mutualistas. Mutualistas muy conocidos son las micorrizas. Micorrizas es asociaciones de hongos con las raíces de las plantas, sin las cuales la planta no puede llegar a estos desarrollos adultos, de ninguna manera, nunca sin micorriza. Hay de distintos tipos y desde luego en torno al 20% del carbón fijado por fotosíntesis pasa a los hongos en la simbiosis que hacen con las plantas. Otra simbiosis, los líquenes.
Esto se llama Parmelina cryptotiliacea y es el hongo en cultivo, y esto se llama Parmelina cryptotiliacea y es el mismo hongo con el mismo genoma, pero en simbiosis con algas. Verdaderamente increíble, créanselo porque es real, pero yo no me extrañaría nada que ustedes lo rechazaran. Esto es un homenaje a David Alors. Relaciones, por último y para cerrar, relaciones mutualistas que yo verdaderamente las llamaría estrafalarias. Las he incluido porque me lo sugirió un colega esta mañana. Verdaderamente, el que haya insectos zombies, porque decir que van cargados con aquella mente, se debe a que hay un hongo, varias especies de este hongo, que infectan al insecto, se apoderan de su sistema nervioso y le hacen hacer una cosa tan pintoresca como ir a las zonas más altas del árbol donde vive la hormiga para dispersar las esporas que el hongo forma. Es posesionarse del sistema nervioso del hongo. Esto es así. Perdón, del insecto, claro. Las termitas, que son estos monturrios no se dice montones, estos montones de tierra que se ven en algunos paisajes, en países como África del Sur, por ejemplo, son muy abundantes. Son termitas. En América del Sur hay las llamadas hormigas cortadoras de hojas. Bien, pues los hongos, las hormigas termitas, construyen jardines bajo tierra donde crían hongos y eliminan ellas a los hongos foráneos para que solo se desarrolle aquellos que les interesan a ellas. ¿Cuáles son? Los que son capaces de descomponer la materia orgánica, particularmente celulósica y de lignina, que llega a estas formaciones que juntos construyen. Eso es, yo creo, un mutualismo espectacular. No les hablo de los metabolitos secundarios, pero les aseguro que lo merecen. Solo lo he traído para decirles que, de cara a la industria farmacéutica, posiblemente los únicos productos naturales en los que están invirtiendo dinero es en los productos derivados de hongos. Les recuerdo que, aparte de la penicilina, la ciclosporina, el inmunodepresor por excelencia, hay también inmunosupresores como los que fabrican Taxol, que aquí no está, y otros muchísimos productos con una repercusión enorme. Además, recientemente nos hemos dado cuenta entre todos que la información genética que codifica para estos productos tan importantes no se expresa en laboratorio o no se consigue expresar en laboratorio, y hay muchos laboratorios ahora mismo trabajando en ese asunto para conseguir que los hongos en cultivo expresen lo que uno quiera que expresen para poderlo explotar en consecuencia. Todavía no se ha conseguido, en algún caso muy raro parece que hay éxitos, se están consiguiendo éxitos ahora mismo. Y nada más, muchas gracias.